semilla del diablo. Así como en otros programas, luego de hablar de las persecuciones del Imperio Romano contra el catolicismo, nos hemos referido a lo que aquel imperio le legó a la Iglesia. De manera semejante, vamos a considerar ahora cuál fue el aporte de la sangre bárbara en la construcción de la cristiandad. Porque el mundo bárbaro transfundió su sangre en la Iglesia. Schock no puede disimular su origen germánico al afirmar que las tribus alemanas bien se merecían el gran despliegue de celo y de esfuerzos, llevado a veces hasta el sacrificio de la vida y de la propia sangre con que fueron conquistadas para Cristo. Porque si bien es cierto que aquellas tribus tenían graves defectos, también poseían tal exuberancia de energías vitales intactas y estaban tan bien dispuestas a los más altos ideales humanos y religiosos, que su conquista para Cristo significó no solo haber ganado sus almas para la eternidad, sino también un beneficio para el desarrollo del reino de Dios. Tanto los germanos como los celtas se caracterizaron por su hondo espíritu religioso, cosa que no siempre se podía decir de quienes integraban el imperio, como lo asegura Salviano. La religión los acompañaba durante toda su vida, consagrando, embelleciendo y transfigurando los principales acontecimientos de su existencia. Es cierto que los antiguos germanos ignoraban, al parecer, la realidad del pecado y por lo tanto el arrepentimiento y la redención. En lo que toca a la existencia del mundo, creían que no era eterno, sino que había conocido un comienzo y que algún día terminaría. La idea que tenían de la historia estaba envuelta en la tragedia. Los dioses, especie de superhombres, eran más desgraciados que los hombres y un día se verían aplastados bajo las ruinas del universo. Sería el crepúsculo de los dioses. Para la última batalla, Odín se pondría el casco de oro, mientras los dioses defenderían como héroes el Valhalla, pero en vano, ya que un gran incendio consumiría el mundo. El germano incubaba una especie de fatalismo, mas no por ello se hundía en la tragedia como el hindú o el budista, sino que reaccionaba con voluntad y con fuerza, haciendo frente al desastre como soldado que obedece a las órdenes de un comandante, como un héroe dispuesto a perderlo todo menos el honor. En el Valhalla, los dioses no admitían más que a los valientes caídos en el campo de batalla. Los demás muertos, que eran multitud, se verían relegados al Hel, el equivalente germánico del infierno, pero ni el Valhalla ni el Hel eran eternos. También ellos estaban condenados algún día a la destrucción. La religión de los bárbaros estaba poblada de símbolos. La Iglesia comprendió que no era preciso destruir todo, ya que había elementos que podían ser asimilados previo exorcismo, había correspondencias y afinidades entre sus creencias y la fe católica. Lo que hemos escuchado acerca del influjo que ejercieron las mujeres en la conversión de los reyes bárbaros tiene no poco que ver con el respeto casi sagrado que los germanos experimentaban frente a la mujer. El culto de la Santísima Virgen parecía hecho para tocar el corazón de aquellos toscos hombres. Sus almas descubrían en el cristianismo lo que faltaba a su paganismo y que ellos buscaban instintivamente, una ley moral y una esperanza. También un aporte muy interesante de los bárbaros para la construcción de la cristiandad fue la idea que tenían de la realeza, psicológicamente muy atractiva porque respondía a los aspectos más profundos de su tradición cultural y social.
El rey bárbaro no era un déspota como el sátrapa persa, ni un magistrado como el emperador romano. Era un jefe de guerra, dotado del prestigio de su antepasado divino y de la tradición heroica. Cuando los reinos bárbaros tomaron las riendas del imperio romano ya caduco, sus caudillos entendieron que desde entonces tenían una doble procedencia. Por un lado, seguían heredando la tradición de algunas heroicas dinastías de origen divino, mientras que por el otro, al ocupar poder en el imperio, heredaban las tradiciones políticas y administrativas de un Estado altamente organizado. Ello puede advertirse con claridad en el caso de Teodorico. El gran rey ostrogodo se creía heredero de las tradiciones heroicas de la raza de Eomanric, pero al mismo tiempo se consideraba protector del arte y de la cultura de Roma, así como un gobernante que mantenía la tradición de la ley y el gobierno romanos. Procopio, que no sentía simpatía por los godos, escribió acerca de él que gobernaba a sus súbditos como un gran emperador, pues ejercía justicia, dictaba buenas leyes, protegía a su país de la invasión y daba prueba de prudencia y de valor extraordinarios. Más allá de lo administrativo y político, los reyes bárbaros se consideraban marcados por el sello de lo sagrado. Sabían, por cierto, que eran la cabeza de su pueblo y la personificación de la vida de su tribu, pero más profundamente aún entendían ser, por una parte, representantes del pueblo ante los dioses, como sumos sacerdotes que presidían los sacrificios, y por otra los representantes de los dioses ante el pueblo, en virtud de su ascendencia divina y del prestigio sagrado de su cargo. Es decir, eran pontífices, ya que hacían de puente entre los dioses y el pueblo. Por la importancia que tenían los reyes entre los bárbaros, la Iglesia se dirigió a ellos de manera especial, de modo que desde las cortes reales se realizase la ulterior conversión de los pueblos a ellos sometidos. En última instancia, el rey era la clave de toda la estructura social, y su conversión al cristianismo preludiaba inmediatamente a la de su pueblo. Si bien al hacerse cristiano perdió sus antiguas prerrogativas divinas, su inclusión en la ecúmene de la cristiandad le confería nuevo prestigio y un nuevo carácter sagrado. Partiendo de la idea ancestral de los bárbaros, la Iglesia insistió en el aspecto sacral y cristiano de la realeza, de modo que poco a poco fue logrando que los reyes lo asumieran personalmente. La sustitución en las Galias de la antigua Casa Real por la familia de Carlos Martel y Pipino significó mucho más que un simple cambio de dinastía. Fue el nacimiento del nuevo ideal de la realeza soñado por la Iglesia. El ideal de la realeza, ahora sí, plenamente cristiana, que sería el signo distintivo de la Edad Media. Pipino aceptó ser coronado por un acto solemne de consagración religiosa que llevó a cabo San Bonifacio en el año 751. Fue la primera vez que un rey franco recibía la coronación y la unción real de manos de la Iglesia, un rito que el mismo Papa repitió 3 años después cuando visitó a Pipino para pedirle ayuda contra los lombardos. Desde entonces se convirtió en una costumbre y la ceremonia integró el ritual de la Iglesia en la conciencia de que el crisma o el óleo consagratorio confería un carácter sagrado a la persona del gobernante. Se sabe que este rito ya había sido empleado en el siglo VII en la España visigoda, pero su origen primitivo se encuentra en el Antiguo Testamento, donde se lo ve a Samuel ungiendo a David en lugar de Saúl, con lo que quedaba en claro el principio teocrático del gobernante político y la dependencia del poder secular respecto a la autoridad espiritual del profeta, que como representante de Dios intervenía cambiando el curso de la historia, transfiriendo la realeza a una nueva línea.
Lo importante fue dejar en claro el carácter sacro de la coronación de los reyes bárbaros. El príncipe cristiano es una imagen de Dios, un vicario de Dios en la tierra para el orden temporal. El rey debe ser para su reino lo que el alma para el cuerpo y lo que Dios para el mundo. Por esto la Iglesia trató de que la coronación fuese una ceremonia excepcionalmente trascendente. Podemos compartir estas solemnes invocaciones que el obispo dirigía a Dios en Toledo después de haber recibido el juramento de fidelidad del monarca. Dice así la invocación: Señor, que gobiernas todos los reinos desde la eternidad, bendice a este nuestro rey, glorifícale de suerte que logre llevar el cetro como David, y esa glorificación redunde en merecimiento suyo. Haz que gobierne pacíficamente como Salomón, que esté sujeto a ti por el temor y milite serenamente bajo tu bandera. Sea magnánimo con los súbditos, justo en los juicios, obtenga una patria fructífera y concédele ser provechoso a sus vasallos. Luego de esta súplica seguía la solemne consagración. Queden ungidas estas manos con el óleo santo con el que fueron ungidos los reyes y los profetas, como ungió Samuel a David al consagrarlo rey, y a fin de que tú seas bendito y constituido rey en este reino sobre este pueblo que te dio tu Señor y Dios, para regirle y gobernarle lo que Él mismo se digne concederte. Las aclamaciones por parte de los prelados, la nobleza y el pueblo, el repique de las campanas y el solemne Te Deum con que terminaba esta ceremonia era un remate digno de tanta solemnidad. Otro de los aportes de la idiosincrasia bárbara a la cultura cristiana fue su valoración del honor, del heroísmo y de la fidelidad, como lo muestra su aprecio por la figura del guerrero, un aprecio común a germanos y a celtas. Aun cuando algunas de esas tribus acabaron por radicarse en un lugar determinado, comenzando a practicar la agricultura, nunca desapareció por ello lo arquetípico social de la figura del combatiente. El fundamento físico de la aristocracia guerrera era la fuerza, su fundamento moral, el honor y la fidelidad. El vigor físico no debía ser sino el símbolo de la fuerza moral. El heroísmo solo encontraba su plenitud en la muerte heroica, porque el heroísmo germánico era menos el arte de vencer que el arte de morir con gloria. Fuerza, honor, fidelidad, tales constituían los tres imperativos de la nobleza. Según algunos estudiosos, Odín era la figura central de las creencias germánicas, el héroe como divinidad. Así concebían el heroísmo, de donde brotaba la admiración y el culto del héroe. En su libro Germania, el historiador Tácito decía de los viejos germanos: son rudos y agregan a su salvajismo natural los recursos del arte. Sus escudos son negros, sus cuerpos pintarrajeados. Para combatir, eligen las noches oscuras y con el horror y la sombra que envuelve a ese ejército fúnebre, producen espanto en el enemigo. Nadie es capaz de sostener un espectáculo tan extraño y casi infernal, porque en toda batalla los ojos son los primeros vencidos. Comentando este texto de Tácito, escribe el autor de Reinhold que en todas las sociedades bárbaras y primitivas se pueden encontrar estas agrupaciones de hombres que con la ayuda de disfraces, pinturas o tatuajes se dan apariencias terribles, ya que, como acaba de decirnos Tácito, si en una guerra se busca la victoria, hay que comenzar por atemorizar al enemigo. Quien tiene miedo ya está vencido. Por esto los combatientes bárbaros tomaban la apariencia de animales salvajes y feroces. A veces se revestían con las pieles de dichos animales. Por una especie de éxtasis y de furor orgiástico cambiaban de animus.
Tales grupos de personas buscaban ejercitar a la juventud, acrecentar su vitalidad, multiplicar sus fuerzas. Los celtas admiraban la desmesura en el héroe. Para los germanos, el guerrero debía ser un superhombre. De los guerreros se ha escrito que asumían en la vida de la sociedad la función de la fantasía, el tumulto y la violencia, que para el equilibrio colectivo se la juzgaba tan necesaria como la función conservadora del orden y de la tradición, más propia de los hombres maduros y especialmente de los ancianos. De uno de los grupos germanos, Tácito escribía: «Una regla es aceptada por todos. Desde que son jóvenes, dejan crecer los cabellos y la barba. Solo después de haber matado a un enemigo, se despojan de ellos. Solo entonces se presentan a sus padres, a la patria, como dignos hijos». Los guerreros bárbaros no recibían sueldo, ya que no querían ser considerados mercenarios, de modo que debían equiparse a su costa. Su fidelidad recaía en las personas más que en las ideas. A su vez, los jefes militares estaban ligados a sus guerreros por el deber y por el honor. ¿Qué haría la Iglesia frente a esta realidad? Intentaría una transferencia, tratando de ver en el guerrero bárbaro, que no carecía de graves falencias, un posible esbozo del guerrero cristiano. Por cierto que se requería una previa catarsis, desechando lo malo para luego asumir lo rescatable y transfigurarlo. Purifiquemos, bauticemos, santifiquemos aquellas características y entonces tendremos al soldado cristiano. Tal fue la labor de la Iglesia en este campo. No de otro modo se gestó la figura del caballero cristiano. Como se ve, la aparición de la caballería en Occidente resultaría ininteligible si no nos remontásemos hasta esta época magnífica de los bárbaros. La manera que la Iglesia encontró de atemperar los ardores de la sangre germana fue ofreciendo un cauce y una meta noble a ese ímpetu, no pocas veces mal empleado. Por eso se ha dicho que la caballería, costumbre germana sublimada por la Iglesia, no es primeramente una institución, sino un ideal, un estilo de vida, hasta llegar a constituir con el tiempo la forma cristiana de la condición militar. Era de esperarse que en los primeros tiempos se mezclara lo bueno y lo malo. No pocos seguían aprovechándose de la fuerza para fines menos dignos, pero sin embargo la Iglesia persistiría en su propósito, como veremos tras esta pausa. Habíamos dicho que, según era de esperar, en los primeros tiempos se mezcló lo bueno con lo malo. No pocos seguían aprovechándose de la fuerza para fines menos dignos,
Pero sin embargo, nuestra Santa Madre Iglesia persistió en su propósito. En una pedagogía de largo aliento, fue sublimando los hábitos y costumbres de los caballeros. Les mostró cómo el uso de la fuerza y del coraje no había de ser arbitrario, sino que debía ponerse al servicio de la justicia, de la inocencia, de la debilidad, de la religión. En una palabra, lo impregnó del más elevado espiritualismo, convirtiendo poco a poco al irascible aventurero en el caballero cristiano. Así, tanto los celtas como los germanos fueron encontrando una nueva vocación, la de ser soldados de Cristo, brazo secular de la cristiandad. Como se ve también en este terreno, la Iglesia ejerció una eficaz función educadora, cristianizando la violencia, para lo cual no vaciló en recurrir incluso a costumbres paganas, aptas para expresar la vocación del combatiente. Entre las tribus germanas se estilaba, por ejemplo, el rito de dar las armas, como ellos decían. La escena se desarrollaba generalmente en las penumbras de un bosque. El jefe de la tribu ponía en las juveniles manos del pretendiente un escudo o una lanza, le daba las armas. Este rito bárbaro, tan primitivo, fue el elemento material de la nueva creación de la Iglesia, la naturaleza sobre la cual se injertaría la gracia. A ese cuerpo la Iglesia le daría un alma. La caballería aparece así como el encuentro de las costumbres bárbaras con el espíritu católico. Para que dicha síntesis se realizara, fue preciso que transcurrieran siglos, durante los cuales se fue produciendo, en este como en tantos otros planos, esa íntima fusión de las dos grandes tradiciones, la del norte, bárbara, y la del sur, romana y bautizada. De esta síntesis, la caballería resulta el símbolo más acabado. Partiendo pues del soldado cruel y terrible de las épocas bárbaras, llegamos al caballero heroico y cristiano de finales del siglo XI, tal cual se lo describe, por ejemplo, en la Chanson de Roland o en el poema del Mío Cid del siglo XII. Cuando el Papa Urbano II lanzó con todo su poder al occidente católico sobre el oriente, de la tumba de Cristo caída en manos de los infieles, ya la caballería era una realidad cumplida. Godofredo de Boilón, el más grande de los cruzados, es también el modelo de toda caballería. También se produjo una transferencia de índole más bien artística. En el ámbito de los cantos épicos, los llamados cantares de gesta, tan amados por los visigodos como por todos los germanos, de que hablan las viejas crónicas. Bien ha escrito Ozanam que la Iglesia se guardó muy bien de romper el arpa de los bardos galos, los purificó y les agregó una cuerda más para cantar a Dios, a los santos y los goces del hogar. El romancero español prolonga los antiguos himnos germánicos. Cerremos estas breves consideraciones acerca de la caballería inicialmente y sobre la asunción del mundo bárbaro por la cultura de la cristiandad, señalando una deficiencia de aquellas épocas que la Iglesia debió corregir. La sociedad bárbara se caracterizó por una grave fragmentación. Cada tribu se encerraba de tal modo en sí misma que hacía imposible la creación de vastos conjuntos en territorios dilatados. Si lograban formar confederaciones, sus lazos de unión eran débiles, efímeros, inconstantes. Sus dimensiones nunca llegaron a ser las de las naciones modernas. Esta tendencia debió ser revertida. Sería también la Iglesia la que propondría una visión universalista de Europa, una visión imperial de un imperio que cobija a diversas naciones.
Este proceso de transformación y transfiguración fue el que condujo al nacimiento de la cristiandad. Recordemos sucintamente los jalones del proceso a los que ya nos hemos referido. Roma había establecido su imperio sobre el mundo gracias a su organización política y militar, pero su contribución a la cultura y a la civilización fue más bien escasa. En este campo, más que creadora de cultura, fue un agente de expansión. Su labor propia fue la del soldado y la del ingeniero, que despejan el terreno y construyen los caminos. La cultura cosmopolita del Imperio Romano proviene del mundo helénico, más precisamente del estilo de vida de la ciudad-estado que luego Alejandro Magno y sus sucesores se encargaron de extender a todas las tierras por ellos conquistadas. Las clases media y alta de las diversas ciudades que respondían al modelo de la ciudad griega se helenizaron por completo, o al menos adquirieron un barniz superficial de cultura y de manera griegas. Roma se hizo cargo de esta herencia y continuó su obra, si bien con el espíritu estrictamente práctico y utilitario que siempre la caracterizó. El ideal romano del Estado mundial que debía asegurar una paz universal pareció una preparación para la ecúmene que propiciaba la Iglesia. Ya a comienzos del siglo V, el español Prudencio anticipaba la creencia de Dante en la misión providencial del Imperio Romano. Escribe: por todo el mundo los hombres viven hoy como miembros de la misma ciudad e hijos de un mismo hogar. La justicia, el foro, el comercio, las artes, el matrimonio unen a los habitantes de las más distantes playas. De la mezcla de tantas diferentes sangres nace una única y nueva raza. Tal es el fruto de las victorias y triunfos del Imperio Romano, y así se ha preparado el camino para el retorno de Cristo. Tras el período de las persecuciones, los cristianos creyeron que el futuro de la Iglesia estaba inescindiblemente unido al destino del Imperio Romano, que oficialmente se convertía bajo los gobiernos de Constantino y de Teodosio. De este modo, y por vez segunda, los destinos de la Iglesia parecieron inseparables de una institución humana. Lo mismo que para los cristianos judíos, el porvenir de su pueblo se identificaba con el cristianismo, según hemos visto. Para los cristianos romanos, su futuro se identificaba con el del pueblo romano. La Iglesia parecía haber alcanzado su ideal coincidiendo con la ecúmene romana. Por esto resulta difícil imaginar lo que muchos católicos debieron haber sentido cuando, lejos de realizarse su sueño, los acontecimientos señalaban que el imperio sería destruido por los bárbaros. El espectáculo de estos invasores brutales, ignorantes, malolientes y groseros, hablando una jerga ronca e ininteligible, que se esparcían por doquier, tratando a las provincias como si fueran un botín, debe haber sido desolador. Nada digamos de la que habrán sentido el día en que esas hordas salvajes llegaron a apoderarse de la ciudad eterna. Pero sin embargo la Iglesia no desesperó, ni creyó que todo estaba perdido y que desaparecería bajo el oleaje de los bárbaros. Confiando en la promesa que le hizo nuestro Señor de no abandonarla, de permanecer con ella hasta la consumación de los tiempos, entrevió la posibilidad de que sobre las ruinas que acumularon los invasores naciese un mundo nuevo, animado también él por el espíritu del Evangelio. Por eso volvió su mirada hacia los nuevos señores de la historia. Así lo entendieron los grandes obispos, como San Remigio, San Isidoro de Sevilla, San Patricio y San Bonifacio, que aceptando sinceramente la dominación bárbara, no les pidieron hacerse romanos, sino cristianos. Cuando los bárbaros se convencieron de que podían llevar el suave yugo de Cristo,
sin tener que soportar el pesado yugo de Roma, la barca de Pedro desplegó sus alicaídas velas. De este modo, el mundo bárbaro entró en la Iglesia. En menos de 300 años, todas las tribus germánicas se habían convertido al catolicismo. Se había requerido más tiempo para ganar al imperio, a pesar de que su estructura política ofrecía mejores ventajas de apostolado. Así se pudo franquear una nueva encrucijada de la historia. Tal fue el sentido del bautismo de Clodoveo, comparable al del centurión Cornelio. En el caso de este último, la Iglesia, separando su causa de la del pueblo de Israel, se había dirigido sin vacilaciones a ese hombre, representante de la gentilidad, recibiéndole en su seno sin imponerle la ley judaica ni obligándole a pasar por la circuncisión. Ahora, distinguiendo su destino del porvenir del imperio, se dirigió a los bárbaros y puso en sus manos el señorío del mundo, sin exigirles de entrada que hiciesen suyas la cultura y la civilización romanas. En lugar de quedarse llorando sobre las ruinas, buscó conquistar para el Evangelio a los huéspedes que llegaban a su casa. La Iglesia no puede dejarse confiscar ni unir su suerte a cosas tan efímeras como una dinastía, una nación, una clase social, una civilización. Pudo verse de este modo por vez segunda cómo, si bien la Iglesia está ligada al mundo y actúa en el mundo, es no obstante algo muy diferente del reino de este mundo. De no ser así, la Iglesia se hubiese enfeudado al Estado romano, consustanciándose con él. Este la hubiera unido a su suerte y entonces juntos habrían sucumbido. Pero no sucumbió con él. Lo mismo que unos siglos antes, supo mantener su independencia y sus características propias frente a las persecuciones del poder romano. Al derribarse el imperio, la Iglesia pudo mantenerse interiormente firme e inquebrantable. Más aún, tendió sus manos a los bárbaros, celtas y germanos, a fin de que no solamente no se destruyera ni se aniquilara la pujante fuerza de su raza, sino que encontrando en el cristianismo freno y medida, así como modo de educar y sublimar sus virtudes, se hicieron aptos para colaborar en la edificación de la cristiandad. Sin embargo, este dirigirse a los bárbaros en modo alguno significó que la Iglesia se desinteresase del gran acervo cultural que hasta entonces había custodiado el Imperio Romano. Si bien es cierto que no estaba dentro de sus posibilidades salvar su aparato estatal, sí lo estaba salvar su patrimonio cultural, fruto de largos siglos de esfuerzo espiritual, literario, científico, jurídico y artístico. La destrucción de la política cultural del Imperio Romano habría dejado un gran vacío que ningún rey o general bárbaro hubiese podido llenar. Dicho vacío fue colmado por la Iglesia, maestra y legisladora de los nuevos pueblos. Estos no poseían literatura escrita, ni ciudades, ni arquitectura. Eran realmente bárbaros, y solo por el cristianismo y los elementos de alta cultura transmitidos por la Iglesia, Europa occidental adquirió unidad y forma. Los padres latinos, Ambrosio, Agustín, León y Gregorio, fueron realmente los gestores de dicho trasvasamiento, puesto que aquellos pueblos adquirieron una cultura común solo en la medida en que se incorporaron a la comunidad espiritual de la cristiandad. Recoger los valores del mundo antiguo y entregarlos al nuevo mundo en formación era una tarea dignísima que solo la Iglesia estaba en condiciones de lograrlo. Y de hecho, lo hizo así. Los pueblos germánicos quedaron incorporados a la vida de la Iglesia y una gran parte del patrimonio cultural del mundo antiguo pasó a los germanos. Los vencedores y los vencidos se fueron reconciliando paulatinamente hasta que lograron fusionarse en una unidad muy superior a la que habían conocido los pueblos en los tiempos anteriores a Cristo. La Iglesia no se acercó al modo de una nueva raza o de un nuevo pueblo, sino como una luz y una vida donde razas y pueblos
podían encontrar su unidad en la voluntad divina, creadora de todas las razas y todos los pueblos. Cada uno conservó su idiosincrasia, cada pueblo sus características propias, establecidas y queridas por Dios. La nueva unidad en la que habían de fundirse era una unidad sobrenatural y ella no puede vulnerar ninguna unidad natural. Centremos finalmente nuestra atención en la figura del gran emperador Carlomagno. Es allí donde culmina el trabajo largo de la Iglesia en pro de la conversión de los bárbaros y su integración en las viejas estructuras del imperio. Entre el momento en que Clodoveo recibió la unción que lo consagró como rey y aquel en que ya bautizado todo Occidente, Carlomagno recibía el cetro imperial, transcurrieron no menos de 4 siglos. El siglo VII fue uno de los siglos cruciales de la historia. Flotaba en el ambiente la idea de que había que dar nuevas bases al sistema político de Occidente. Lo que quedaba del Estado romano no eran sino escombros. El derecho del puño, que se había impuesto durante las invasiones, se mostraba absolutamente incapaz de salvar el orden y menos aún de promover la civilización. Para ello se requería la aparición de un hombre providencial. No podemos describir aquí en detalle los hechos que prepararon el acceso de este hombre al poder. Limitémonos simplemente a lo esencial. La situación en Italia se había vuelto insostenible. A comienzos del siglo VIII, la península estaba dividida en 2 partes. En una de ellas dominaban los bizantinos. Hay que recordar que décadas atrás, el emperador Justiniano, con la intención de restaurar el viejo imperio, había enviado a sus generales, entre los que se destacaron Belisario y Narcés, para luchar contra vándalos y ostrogodos, logrando reincorporar de este modo al imperio el norte de África, Italia y el sur de España. Ahora, dicha presencia estaba muy reducida, limitándose tan solo al sur de Italia, Venecia y Rávena. El exarca, que así se llamaba el representante del Basileus, residía en esta última ciudad, pero su poder no era omnímodo, sobre todo en Roma. Por otro lado, presionaba sobre los bizantinos una tribu germánica, la de los lombardos, que a mediados del siglo ocuparon Rávena y amenazaron a Roma en diversas ocasiones. Los papas miraban a Bizancio con desconfianza, por distintas razones, pero principalmente porque cada vez que eran elegidos debían pedir al emperador que ratificase su nombramiento, cosa que juzgaban inaceptable. Para colmo, en esos momentos había estallado la querella de las imágenes, cuando los iconoclastas, amparados por el emperador, destruían ícono tras ícono. Entonces los papas optaron por Occidente. Pero ¿quiénes concretamente serían capaces de brindarle protección? Allí estaban los lombardos, que ya se habían convertido, mas al parecer pretendían reemplazar al Basileus en Italia, sojuzgando de nuevo a la Iglesia. Si el Papa se sometía a los dictámenes de sus reyes, quedaría otra vez enfeudado. Ya se decía que uno de ellos, Liutprando, posiblemente atacaría Roma. Como el Papa no podía hacer frente a Bizancio y al mismo tiempo alejar el peligro de los lombardos, recurrió a una tercera potencia. Fueron los francos los únicos que contaban en la Europa occidental. Para poder comprender mejor el sentido del paso dado por el Papa, será conveniente recordar algunos datos históricos. Después de la muerte de Clodoveo habían transcurrido 2 siglos de decadencia, con aquellos reyes merovingios que la gente calificó de holgazanes porque pasaban su vida en el ocio y el desenfreno, enteramente ineptos para gobernar. Fue entonces cuando, junto a aquellos reyes, aparecieron los llamados mayordomos de palacio, una especie de primer ministro que era en realidad el que gobernaba. Algunos de ellos fueron germanos, ya que en aquellos tiempos Francia y Germania no eran más que designaciones
geográficas. Se hablaba así de la Francia romana, la que estaba al oeste del Rin, o de la Francia teutónica, que estaba al este y que luego se llamaría Germania. Ello permite entender por qué luego Carlomagno situaría el centro de su imperio en Aquisgrán, una ciudad ubicada junto al Rin. Entre los mayordomos de palacio se destacó la figura de Carlos Martel, así denominado por la poderosa masa de armas, martel, que manejaba en el combate. Fue él quien en el 732 detuvo en Poitiers a los invasores musulmanes. El hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, depuso al último rey de la dinastía merovingia, tomando su relevo. San Bonifacio, en nombre del Papa, lo ungió como nuevo monarca, según el ritual de consagración que se estilaba ya en la España visigoda. Fue a este rey a quien recurriría el Papa Esteban II para salir de aquel atolladero en que lo había puesto la amenaza conjunta de bizantinos y lombardos. Esteban dejó la ciudad de Roma y, cruzando los Alpes, se dirigió hacia donde estaba Pipino. Este le salió al encuentro, bajó del caballo, se prosternó ante él y, tomando las riendas de su caballo como si fuese un simple palafrenero, lo condujo hasta su palacio. El Papa lo nombró patricio de los romanos, una dignidad que había sido la de los exarcas de Rávena, con el compromiso de defender la ciudad santa del inminente peligro lombardo. Se pusieron asimismo de acuerdo en que en adelante el Papa tendría también poder temporal sobre algunos territorios, de modo que pudiese ser más independiente de las extrañas influencias. Así nacieron los estados pontificios, que perdurarían por 11 siglos hasta la irrupción del masón Garibaldi. Pronto llegó la hora del hombre providencial que Occidente esperaba, quien gobernaría gloriosamente durante más de 40 años, poniendo punto final a la crisis abierta por las invasiones de los bárbaros. Era Carlos, el hijo de Pipino, al que el pueblo llamaría Carlomagno, porque, como escribe un autor, la grandeza se unió a su personalidad como la corteza al árbol. Su figura pasó a ser legendaria. Los cronistas lo presentan asistiendo gustoso a interminables oficios litúrgicos y mezclando su fuerte voz al coro de los monjes. Su vida moral no fue, por cierto, demasiado edificante que digamos. Los sacerdotes que lo rodeaban le insistían en la necesidad de vivir conforme a los mandamientos, exhortándole, como le dijo uno de ellos por carta, a contarlo todo y a referirlo todo a Dios y a amar por encima de todas las cosas a aquel que lo había sacado de la nada. Le había confiado la carga de gobernar y había de pedirle cuenta de ello en el día final. Tenía siempre a mano una Biblia y leía cotidianamente un trozo de ella, convencido como estaba de ser lugarteniente de Dios o de ocupar sobre la tierra el puesto de Dios, según le gustaba decir. Mientras tanto, los lombardos seguían siendo un peligro latente. Uno de sus reyes, Desiderio, se resolvió por fin a avanzar sobre Roma. El Papa Adriano pidió auxilio a Carlomagno. Este, cruzando los Alpes, entabló combate y venció a los lombardos. Luego entró en Roma, siendo recibido triunfalmente en San Pedro, mientras los coros cantaban «Bendito el que viene en nombre del Señor». Adriano confirmó a Carlos el título de patricio de los romanos y el rey corroboró al Papa la donación de Pipino. Después, Carlos se dirigió a Pavía, donde tomó para sí la corona de hierro de los lombardos vencidos. Desde entonces, comenzó a llamarse Carlos por la gracia de Dios, rey de Francia y de los lombardos y patricio de los romanos. A Adriano le sucedió León III, un hombre sencillo pero muy santo. Una camarilla de romanos intrigantes le hacían la vida imposible, hasta el punto de que en cierta ocasión, mientras encabezaba una procesión, se apoderaron de él, lo despojaron de sus vestiduras pontificias, lo golpearon y luego lo encerraron en un convento. Era el año 799. Descolgándose por la ventana con una cuerda, logró escapar y se encaminó a Paderborn,
donde se hallaba Carlos para pedirle ayuda. Inmediatamente el rey le dio una escolta, de modo que pudiese regresar a Roma. Poco después el mismo Carlos se dirigió a dicha ciudad. En medio de un inmenso séquito en que se mezclaban francos y romanos, ingresó en la Basílica de San Pedro entre cantos de triunfo, acercándose luego a la confesión, donde se arrodilló y oró. Cuando iba a levantarse, el Papa se le acercó y le colocó una corona sobre la frente, mientras la multitud clamaba por 3 veces: larga vida y victoria al piadosísimo Carlos, augusto, coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos. Luego el Papa lo ungió con óleo, mezclando el rito bíblico con el ceremonial impuesto desde Diocleciano para la coronación de los emperadores de Roma. Era la noche de Navidad del año 800. Desde entonces el occidente tenía un nuevo emperador. Carlos tomaba así las riendas del poder político tras la terrible encrucijada de la historia que significó la invasión de los bárbaros, resucitando de este modo sobre nuevas bases el imperio de Occidente, mientras el Papa, con la garantía del Estado Pontificio, se veía libre de las intemperancias de Bizancio. Carlos entendió su misión de una manera militante. Creo que con la ayuda de la Divina Misericordia, afirmó, me corresponde defender con las armas en todas partes a la Santa Iglesia de Dios. Y así lo veremos, siempre con la espada en el puño, siempre cabalgando y combatiendo por la causa de la cristiandad. Durante sus 45 años de reinado, emprendió no menos de 55 ofensivas, luchando hasta 6 meses antes de la muerte. Uno de los problemas que siempre lo inquietó fue el de los sajones. A mediados del siglo VIII había 2 Germanias yuxtapuestas, una renana, turingia y bárbara, que había sido ya evangelizada y ganada para el cristianismo, la otra sajona, todavía pagana, guardiana feroz de las costumbres bárbaras. Carlos se interesó en este asunto por 2 razones. Ante todo, porque siendo cristiano no podía admitir en sus fronteras la existencia de un pueblo que rechazara el evangelio y que exterminara a los misioneros. Y luego porque como político clarividente sabía que si no destruía Sajonia, sería Sajonia quien destruiría su obra. Otro problema lo constituía la tribu de los daneses, todavía idólatras, y que a la muerte de Carlomagno se convirtieron en aquellos terribles piratas normandos. Por el momento el emperador logró transformar esa región en una marca de los francos, es decir, una zona fronteriza. No podemos dejar de destacar lo que se dio en llamar el Renacimiento carolingio, uno de los más grandes acontecimientos de orden intelectual que conociera la historia, por lo que significó de compenetración del cristianismo y del poder imperial. En los años en que Carlomagno tomó el poder, el nivel de la cultura estaba por los suelos. La decadencia política de los merovingios había corrido paralela al hundimiento de las cosas del espíritu, tanto en el campo de las letras como del arte y de la teología. Carlos no era un intelectual, era un guerrero que había puesto su espada al servicio de Dios. Pero supo rodearse de los mejores pensadores de su época, llamando junto a sí a un grupo de monjes y sabios a quienes tomó de consejeros. En Aquisgrán, Carlomagno había hecho construir una ciudad magnífica en torno al palacio imperial. Allí funcionó la escuela palatina, donde se congregó lo mejor del pensamiento de la época. El influjo de Aquisgrán no solo se manifestó en el terreno filosófico y teológico, sino también en las bellas artes. También hay que decirlo, a propósito de Carlomagno. Según puede verse, el Papa estuvo bien inspirado cuando colocó la corona imperial sobre la cabeza de Carlos, en la idea de que el imperio de Occidente no podía desaparecer. Lo mismo pensaría uno de sus sucesores hacia el año 1000,
al coronar a los Otones y a los Enriques, emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Al fin y al cabo, tanto Carlomagno como ellos eran los herederos de Constantino, de Teodosio y Justiniano. El 25 de enero del 814, Carlomagno entregaba su alma a Dios. Escribe un autor: cuando murió Carlos, el mundo perdió a su padre. 3 siglos más tarde, la chanson de Roland y otros cantares de gesta consagrarían al poderoso emperador como personaje de epopeya en una suerte de transfiguración poética. Aureus Carolus, dijo el obispo Jonás de Orleans, resplandecía como el oro. Muy pronto se convertiría en el emperador de la barba florida. El pueblo comenzó a recordar su voz, poderosa como el trueno, los 60.000 clarines que precedían a su corcel, los miles de cadáveres de enemigos amontonados bajo su espada, la joyosa. Se evocó su espíritu de equidad, sus justas cóleras, sus atinadas frases y gentilezas. Por cierto que en su vida hubo sombras, atropellos y violencias. Esta puede ser una de las razones por la que no se lo venere oficialmente como santo canonizado. No obstante, en varios lugares la Iglesia ha permitido que se lo venerara como tal y se le tributa el culto correspondiente, teniendo sobre todo en cuenta cuánto aprovechó su gestión para el progreso de la cristiandad y de la Santa Iglesia Católica. Basta un solo hombre entregado a Dios y por él mandado para que este mundo deje de ser lo que es y se convierta verdaderamente en lo que Dios quiere. Hasta nuestro próximo encuentro, donde empezaremos a hablar ya sí en esta misma época de la gran embestida del Islam como primorosa semilla del diablo.